la reunión en línea el día de hoy. Queremos agradecer en primer lugar a todas las personas que nos están acompañando. Muy buenas tardes. Hoy día queremos presentarle a la doctora Nancy López. Ella es uróloga de la Clínica del Hombre en Impares. Nancy, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola Miriam, ¿qué tal? Muchas gracias. Agradezco al Laboratorio Intihuatana por la gentil invitación. Espero brindarles algunos puntos importantes que nosotros podemos apreciar en la consulta diaria. Bien, esta tarde vamos a estar conversando, ya como lo habíamos estado anunciando desde hace un par de semanas, sobre las infecciones urinarias recurrentes. Nancy, me gustaría que iniciáramos explicando qué son las infecciones urinarias. Bueno, las infecciones urinarias que mayormente se presentan en las damas, pero los hombres no están exentos de que suceda esto, es la invasión, colonización, multiplicación de gérmenes en las vías urinarias. La mayoría de veces es causada por bacterias, que también pueden ser virus, otro tipo de gérmenes. Bueno, las infecciones urinarias se pueden presentar en cualquier parte, en cualquier nivel del aparato urinario. Podemos encontrar infección urinaria a nivel de la uretra, de la vejiga, de los uréteres, que son las vías por donde llega la orina desde el riñón a la vejiga, y los riñones, ¿no? La mayoría de veces las infecciones urinarias ocurren más frecuentemente en las vías urinarias inferiores, es decir, en la vejiga y en la uretra. Y como decía antes, las mujeres son más propensas a contraer infección urinaria respecto a los hombres, en una proporción de 30 mujeres por cada hombre. Pero en la etapa adulta del varón, puede llegar a ser casi la misma proporción. Y como le decía antes, la infección urinaria a nivel de vejiga, o sea, la cistitis, es la presentación más común. Perfecto, muchas gracias. ¿Y cuándo nosotros podemos decir que se trata de infecciones urinarias recurrentes? Bueno, las infecciones urinarias recurrentes se denomina así aquellos episodios de infección urinaria sintomáticos que por lo menos se presentan 2 o 4 episodios, 3 a 4 episodios por año, ¿no? O pueden ser 2 episodios o más en por lo menos 6 meses. Ahora, la infección urinaria recurrente puede tener 2 características. Existe la infección urinaria recurrente por reinfección o por recaída. La reinfección es aquella infección seguida de un primer episodio de infección urinaria tratada y que generalmente es causada por gérmenes que vienen de la parte externa de la vía urinaria. La mayoría de veces causadas por bacterias provenientes pues, de la flora intestinal y la mayoría de veces causadas por la Escherichia coli. Ahora, la recaída es aquella infección o persistencia de la bacteria procedente de un foco del mismo tracto urinario. Generalmente estas contribuyen al 5% de la proporción del porcentaje de infecciones y generalmente está relacionado pues, con antecedentes de cálculos urinarios, malformaciones congénitas u otras enfermedades propias del tracto urinario. Bueno, qué peligroso, ¿no? Que exista una frecuencia tan alta de infecciones urinarias recurrentes. Y entonces, ¿cómo podría reconocerlas una mujer, ya que es el grupo más afectado? ¿Qué le recomendarías tú, qué le dirías tú a una mujer que debe estar atenta para reconocer una infección urinaria? Bueno, la infección urinaria más común, como dije hace un momento, el tipo de presentación es la cistitis aguda. La cistitis es un cuadro agudo, súbito, de presentación de pocos días de evolución, generalmente de un día para otro, en lo cual la mujer presenta urgencia miccional o necesidad imperiosa de ir al baño, ¿no? Aumenta la frecuencia urinaria, o polaquia le llamamos nosotros, puede ser este aumento de la frecuencia urinaria de día o en la noche. Hay sensación intensa de ardor al orinar, es un dolor urente. Hay micción frecuente en pequeñas cantidades de orina. Es una micción intermitente.
como dice la paciente, micciono por pocos, a veces por gotas. La orina puede presentarse de aspecto turbio, ¿no? Podemos observar también en pacientes que a veces refieren presentar orina sanguinolenta de color marrón oscuro, ¿no? Un color brillante como té cargado. Bueno, lo describen de diferentes maneras, pero a veces también se presenta con pequeños coágulos sanguíneos. Es lo que más asusta a la paciente y es el primer síntoma por el cual se ven obligadas a venir pronto, la existencia de sangre al miccionar. Tenemos también otros síntomas, son la orina con olor fuerte o con mal olor. Y el dolor pélvico, que es característico en este tipo de pacientes, ¿no? Especialmente en la zona baja, por debajo del ombligo, por encima del pubis, alrededor de la zona pública. Bien, de tal manera que pocas veces queda desapercibido o pasa desapercibida una infección urinaria. Veo que son pues bastantes síntomas y realmente podrían ser fáciles de reconocer, ¿verdad? En realidad sí, y incluso las pacientes cuando ya tienen episodios repetidos, ellas fácilmente ya hacen diagnóstico de su cuadro clínico, ¿no? Y lamentablemente muchas veces se automedican. La automedicación es lo que no se debe practicar, porque el hecho de repetir la receta anterior o orientarse a lo que dice el boticario, orientarse a lo que dice la vecina, la amiga, tómate este medicamento, a mí me hizo bien, en realidad no es un medicamento estándar para todos los tipos de pacientes ni para todos los episodios de infección urinaria. Las mujeres pueden tener diferentes episodios de infección urinaria y a pesar que sea el mismo nombre, como yo siempre les digo, puede ser Escherichia coli, como es el 80% de veces la causante de las infecciones urinarias, pero cada cepa de Escherichia coli es diferente. Cada cepa tiene características distintas. Cuando hacemos los cultivos, sembramos la orina y desarrolla la bacteria, nosotros evidenciamos ahí que la sensibilidad va cambiando. Hay cepas multisensibles a todos los antibióticos que visualizamos en el antibiograma, como también hay cepas medianamente resistentes y otras totalmente resistentes, ¿no? Entonces, no se puede estandarizar el mismo medicamento en todos los episodios ni en todas las pacientes, ¿no? Así es. Bueno, en realidad la automedicación es una práctica que debe salir de nuestra mente, salir de nuestro pensamiento en cualquier enfermedad, ¿verdad? En cualquier circunstancia y por cualquier motivo, siempre se debe acudir por consejo médico. Nancy, nos preguntan, ¿y cuáles son los factores de riesgo? ¿Existen factores de riesgo que hacen que la mujer sea más, digamos, esté en mayor riesgo de tener infecciones urinarias? Me gustaría que nos hables un poco de los factores de riesgo. Por supuesto, las infecciones urinarias son frecuentes en las mujeres, como ya les dije, mucho más de una infección en el transcurso de su vida. Digamos que en el transcurso de la vida, en el 50 o 70% de mujeres, ¿ya?, en una población determinada, por lo menos van a tener un episodio de infección urinaria a lo largo de su vida, ¿ya? Y 20 o 30% de ellas van a ser sometidas a episodios repetidos, ¿no? Entonces, hay factores de riesgo efectivamente, ¿no?, que condicionan la infección urinaria a repetición. Por ejemplo, hablemos de la anatomía femenina. La vía urinaria inferior, compuesta pues por la vejiga y por la uretra, está bastante cerca de la zona externa, porque la uretra es el conducto que lleva la orina de la vejiga a la zona externa. A diferencia de los varones, la uretra en la mujer es corta. La uretra, el conducto de salida de la orina, tiene solo 4 centímetros de longitud, mientras que en los hombres hay un promedio de 20 centímetros de longitud de la uretra. Por eso es más difícil que los hombres contraigan infecciones urinarias, ¿ya? Otro factor respecto a la anatomía es que la uretra está muy cerca al ano, y sabemos que la flora intestinal es la principal causa de las infecciones urinarias, más urinarias que vaginales en realidad, pero el trayecto del ano a la uretra es corto, incluso el trayecto de la uretra, orificio urinario, a la vejiga también corto. Entonces esto facilita y hace que la bacteria tenga un trayecto más corto para condicionar infección urinaria. Respecto a la actividad sexual,
Bueno, las mujeres sexualmente activas son más proclives a presentar episodios repetidos de infección urinaria. Por supuesto que no están exentas las mujeres que no tienen una actividad sexual, eh, digamos, frecuente, ¿no? Otro factor son el uso de ciertos anticonceptivos. Por ejemplo, el uso de diafragmas, el uso de espermicidas, todos este tipo de anticonceptivos o mecanismos facilitan las infecciones urinarias en el sentido que van a alterar la producción de la flora vaginal. La mujer tiene un mecanismo de defensa local en vagina. Se denominan lactobacilos de Doderlein. Los lactobacilos de Doderlein se encuentran allí precisamente para producir ácido láctico. Y el ácido láctico es un mecanismo de defensa local en la vagina, que es un mecanismo de barrera que impide el paso de los gérmenes de la vía digestiva hacia la vía urinaria. Es un mecanismo de defensa local. Y la menopausia, bueno, es una condición en la cual ya los estrógenos están venidos a menos, de tal manera que las condiciones vaginales cambian, ahí se queda vaginal, falta de lubricación, igualmente se ven afectadas a la producción de lactobacilos, o en todo caso ya no existe, ¿no? Entonces, la mujer posmenopáusica, igual que la mayoría de mujeres, está más indefensa y susceptible a presentar episodios de infección urinaria más o menos frecuentes. Mira, qué interesante. Parece que hay una, por lo que tú nos explicas, hay una relación muy importante entre el estado hormonal en la mujer, así como también la flora, tanto la flora intestinal como la flora vaginal. Es interesante cómo en los últimos años estas consideraciones han sido cada vez más estudiadas, ¿no? Nos gustaría, Nancy, que nos hables de otros factores de riesgo, ¿no? A veces por ejemplo, hay casos en que niños desde muy pequeños tienen infecciones urinarias a repetición, ¿no? Exactamente. Pacientes que están hospitalizados por operaciones o por condiciones neurológicas también tienden a tener muchas infecciones urinarias. Así es. Bueno, empecemos por anormalidades en las vías urinarias. Nosotros le denominamos anomalías congénitas. Esto quiere decir que la vía urinaria nace con alteraciones anatómicas que a largo plazo van a desencadenar alteraciones funcionales. Por ejemplo, hay niños que nacen con válvulas uretrales, ¿no? Que están entre la vejiga y la uretra y por supuesto que actúan como mecanismos de obstrucción, ¿no? Hay niños que nacen con doble sistema de vías urinarias, es decir, desde el riñón nacen dos conductos ureterales en cada riñón y desembocan a veces muy mal en la vejiga, y eso condiciona problemas a futuro. Y no se van muy lejos porque las infecciones urinarias comienzan a presentarse en los niños desde que son pequeños, más frecuente en las niñas incluso. Otra condición, otra anomalía congénita que es la más común en realidad es el reflujo vésico-ureteral. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que el niño o la niña, al momento de miccionar la orina, la vejiga se contrae para expulsar la orina por la uretra, pero sin embargo parte de la orina se retorna por los conductos ureterales hacia la vía urinaria superior. Y esta es una condición importante para generar infección urinaria en los niños. Bueno, hay otro tipo de anormalidades también, pero todas están relacionadas con infecciones urinarias frecuentes. Ahora, respecto a la obstrucción de las vías urinarias, podemos encontrar obstrucción de las vías urinarias por presencia de cálculos urinarios desde la vía urinaria superior, digamos que un cálculo que se queda obstruyendo la vía urinaria, el uréter, definitivamente va a condicionar dilatación de la vía urinaria superior, le llamamos uronecrosis, esa es una causa de infección urinaria. Las estrecheces que se pueden condicionar ya sea por procedimientos urológicos anteriores, ya sea por cirugías anteriores, ya sea por cálculos que han ido expulsándose poco a poco en el camino, pero que han generado problemas a nivel de los conductos urinarios o uréteres, ¿no? El mismo problema de retención urinaria que suelen presentar los varones por crecimiento de la glándula prostática, que esto sucede por encima de los 45 años en adelante. La glándula prostática que está ubicada debajo de la vejiga y por medio de ella, a través de ella pasa la orina a través de la uretra. Pero cuando esta próstata crece, ¿qué va a generar? Al crecer obstruye la salida normal de orina.
entonces al miccionar el varón no termina de vaciar totalmente, de tal manera que esa retención de orina o esa orina residual que va quedando es un caldo de cultivo para generar infección urinaria en ellos. Es a partir de estos problemas que yo decía hace un momento que hay una edad en la cual tanto hombres como mujeres tienen casi igual de proporción entre frecuencia de infecciones urinarias. Bueno, hay otro tipo también de obstrucciones de vías urinarias que no voy a especificar en este momento. Respecto al sistema inmunitario deprimido, la diabetes está en primer lugar. Los pacientes diabéticos son bastante susceptibles a presentar infecciones urinarias porque el exceso de glucosa deprime su sistema inmunológico. Hay otras condiciones inmunológicas también que pueden llevar a ello, ¿no? Y facilitar la presencia de infecciones urinarias. El uso de catéteres o sondas vesicales que muchos pacientes se ven en la necesidad de usar, y volvemos al tema de las próstatas agrandadas, porque llega un momento que el paciente puede presentar retención urinaria aguda y definitivamente no poder miccionarse. Veo obligado el médico a instalar una sonda, un catéter para la evacuación de orina, como también pacientes hospitalizados con problemas neurológicos, los pacientes hospitalizados que necesitan, los cuales, digamos, pacientes que están hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, en que hay que medir la diuresis, el volumen urinario diario, en aquellos pacientes que se les hace difícil la misión porque también tienen problemas de vejiga neurogénica y que tienen que someterse a cateterismo, es decir, evacuación constante de orina por parte de ellos mismos. O sea, son diversas situaciones en las cuales nos vemos obligados a usar catéteres o sondas vesicales para evacuar la orina, y eso también puede condicionar infecciones urinarias. Y respecto a los procedimientos urológicos, por ejemplo, cuando realizamos cirugías urológicas propiamente dichas, también podemos llevar o condicionar infecciones urinarias, ¿no? Cuando realizamos procedimientos endoscópicos, por ejemplo, la endoscopía vesical o cistoscopía más conocida, si tenemos el menor descuido de no tener la precaución de preparar al paciente o si no indicamos un tratamiento post procedimiento, podemos llevar a que el paciente haga infecciones urinarias agudas también. Bien, la verdad es que hay muchísimas causas que pueden predisponer a un paciente y lo que me viene a la mente en ese momento es la importancia del chequeo anual, ¿verdad? Y la importancia también del control del niño desde que nace, porque yo entiendo que muchas de estas anormalidades en las vías urinarias o las obstrucciones que se presentan en la niñez, pues son detectadas justamente cuando el niño entra en un programa de control de niño sano y el chequeo. Siempre la prevención será el eje fundamental en el trabajo médico. Así es. Bien, así es. habíamos hablado, Nancy, y me interesó mucho sobre la actividad sexual y también la menopausia, ¿no? Que son, mira, son dos momentos en la vida de la mujer distintos, o no necesariamente tan distintos, pero las mujeres sexualmente activas y la menopausia, ¿no? Entonces, me gustaría que pudieras explicarnos lo que ya nos habías mencionado con un poquito más de detalle, porque nos han llegado algunas preguntas al respecto. Ya. Bueno, en estas dos etapas diferentes de la vida, en las cuales las mujeres también están expuestas a hacer infecciones urinarias, hay que considerar una serie de factores. Las características de la paciente, ¿no? La mayor cantidad, hay una gran predisposición de mujeres a facilitar la adherencia bacteriana, sobre todo de Escherichia coli, en las células epiteliales de la vejiga o de la misma vagina. Entonces, estas mujeres están predispuestas a hacer infección urinaria porque no tienen mecanismos de defensa. Esta facilidad para que las bacterias se adhieran a la superficie de la vagina o de la vía urinaria inferior se presenta mayormente en mujeres posmenopáusicas. Se considera que las mujeres mayores de 65 años tienen mayor facilidad para tener ese tipo de problema de adherencia, de facilitar que las bacterias se adhieran a sus tejidos, que en las mujeres premenopáusicas entre 18 o 40 años de edad, que es la etapa en la cual la mayoría de mujeres son sexualmente activas. Pero ambas condiciones, ambas etapas de la vida, mejor dicho, tienen esta característica, ¿ya? Y el otro tema que ya habíamos tocado hace un momento, la cercanía, ¿no? En la zona perineal de la uretra con la cercanía del ano.
sea, la Que cercanía de la justamente, uretra a la vejiga, ¿no? que justamente Entonces, se puede observar en la lámina, ¿no? así es, así es. Entonces el ano es la principal fuente de infecciones urinarias, porque la microbiota intestinal, compuesta por gram positivos, gram negativos, al ser expulsados, tienen cercanamente la zona vaginal. Si no encontramos lactobacilos que nos protejan y produzcan ácido láctico, fácilmente van a pasar a la vía urinaria. Y de la uretra para llegar a vejiga a menos de 4 centímetros, ¿no? Ahora, hay otras condiciones también, pues, que pueden facilitar esto, porque hay damas, por ejemplo, que tienen problemas de estreñimiento, problemas de colon irritable, entonces son condiciones digestivas, patologías digestivas que también van a favorecer la expulsión de mayor cantidad de gérmenes al exterior y nos exponen, pues, a hacer infección urinaria a las mujeres, ¿no? Y respecto a las defensas primarias, pues, claro, las defensas primarias que no tienen ese grupo de mujeres, a nivel de la vagina, las mujeres tienen pues un mecanismo de defensa es la existencia de la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A secretora es la que se va a encargar de prevenir la invasión bacteriana a nivel vaginal. Y por supuesto, las damas a las cuales hicimos referencia en la diapositiva anterior, ellas no tienen pues este tipo de defensa, ¿no? Conjuntamente con la presencia de lactobacilos. Y en la vejiga existen pues las proteínas que se llaman TORF-TANHOFA. Entonces estas proteínas que se producen son glicoproteínas que se producen en la vía urinaria superior, en el riñón, llegan a vejiga precisamente para proteger la vía urinaria inferior. ¿Y de qué manera? Es una especie de uromucoide que debería impedir la adherencia bacteriana a las paredes de las vías urinarias inferiores. Pero pues hay personas que no producen suficiente cantidad de este tipo de glicoproteína. Interesante. Y sobre otros factores de riesgo relacionados a la actividad sexual, cuánto es poco, cuánto es mucho, qué prácticas sexuales recomiendas o qué prácticas sexuales recomiendas evitar o qué otras ideas nos puedes dar a todas las personas que te estamos escuchando, a todas las mujeres que están presenciando esta reunión virtual. Bueno, en realidad respecto a las relaciones sexuales frecuentes, eso es lo que puede conllevar a hacer a la mujer más susceptible a tener infecciones urinarias a repetición. Pero tampoco no están exentas aquellas mujeres que de repente lejanamente reinician después de tiempo la actividad sexual, como que se pierde esa capacidad de lubricar adecuadamente la vagina. Muchas mujeres que vienen a la consulta incluso me dicen, porque yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo fue el tema de la lubricación vaginal? Hay mujeres que ya comienzan a tener dificultad para lubricar la vagina, porque puede ser que después de tiempo retoman la actividad sexual y se perdió la práctica sexual adecuada, o de repente por ahí que ya están en la etapa de preclimaterio y hay cambios vaginales. Entonces, ya la falta de lubricación vaginal, que va acompañada por disminución de la flora vaginal que nos protege, condiciona hacer episodios de cistitis, tanto igual como en las mujeres jóvenes que tienen mucha mayor frecuencia de actividad sexual y que también se incrementa, pues cuando aumenta la cantidad de actividad sexual, de frecuencia de actividad sexual, cuando se tiene una nueva pareja, ¿no? Ese es otro condicionante, ese es otro factor condicionante. Ahora, respecto al uso de condón o diafragmas con espermicida, ya habíamos visto hace un momento, sí, pues altera el pH de la vagina. ¿Por qué? Al reducir o al barrer nuestra flora vaginal natural, disminuye, aumenta el pH de tal manera que nos hace más susceptibles a la adherencia bacteriana. Uso de tampones vaginales, sí. Igual, todo esto condiciona pérdida, barrer con nuestra flora vaginal y perdemos el ácido láctico que necesitamos para protegernos. De la misma manera actúan los antibióticos, los antimicrobianos, porque el antibiótico no solo va a eliminar la bacteria que queremos eliminar, barre con lo bueno y con lo malo. Entonces reduce en gran manera la población de lactobacilos. Lactobacilos, población importante para nosotros en la vagina, ¿no? El antecedente, primer episodio de infección antes de los 15 años de edad, sí. Hay damas que tienen antecedentes, incluso de ovario poliquístico,
¿no? Entonces, desde la adolescencia ya tienen problemas. Desde la adolescencia ya notamos que estas niñas tenían episodios de candidiasis, infecciones vaginales por hongos, pese a que todavía no se han iniciado sexualmente, pero son muy susceptibles porque no tienen suficientes defensas locales. Entonces, estas niñitas, cuando pasan inician la actividad sexual, se vuelven mucho más susceptibles a presentar infecciones urinarias, ¿ya? Y el antecedente de la madre con antecedente de infección del tracto urinario recurrente, pues también es importante, porque si la madre tiene este problema relacionado a la parte inmunológica que nos debe proteger tanto en la vagina como en la vejiga, es probable que las hijas también tengan el mismo problema. Y las parejas sexuales nuevas también, ¿no? Parece ser que también el cambio frecuente de parejas o la nueva pareja sexual. Y el tipo de actividad sexual que se realiza, ¿no? Porque es importante también el manejo de la actividad sexual que se realiza. Las relaciones contra natura anal y más aún sin protección. Después hay práctica vaginal, de hecho es un gran foco infeccioso. De la misma manera, viendo el factor masculino, es importante comentar que muchas damas con infección urinaria recurrente o infección vaginal sumada, ¿no? Entonces van a ginecología, van por sus problemas ginecológicos, a la par simultáneamente están presentando infecciones urinarias, porque una cosa lleva a la otra. Entonces son mujeres que obligadamente nos vemos a solicitarle exámenes también a su pareja. ¿Por qué? Porque el hombre puede ser portador de bacterias asintomático. El hombre puede tener bacterias en la uretra distal y no tener síntomas. El hombre puede ser portador de bacterias en el semen, producto de infección prostática. Entonces, por la conducta sexual que manejan ellos, ¿no? Entonces, pueden no tener síntomas, pero sin embargo, cada vez que hay contacto sexual y como ya son pareja estable, no son preservativos, no se cuidan, entonces prácticamente siembran bacterias en la vagina en su pareja que fácilmente generan alteración de la flora vaginal y generan vaginitis con infección urinaria. Y no termina ahí, porque la vaginitis puede llevar a mayores complicaciones. Puede llevar a ser enfermedad inflamatoria pélvica, que es mucho más complicado manejar en las mujeres, porque la enfermedad inflamatoria pélvica no se puede tratar a veces tan fácil como una cistitis, se vuelven episodios recurrentes, repetidos, y los confunden pues mucho con cistitis las damas, ¿no? Bueno, y también pueden ser inclusive motivo de infertilidad, motivo de hospitalizaciones y de otras complicaciones, ¿verdad? Así es, así es. Gracias, Nancy. Bien, hemos recorrido la vida sexual activa de la mujer, la menopausia. ¿Y qué nos puedes decir de la mujer durante la gestación? Bueno, las infecciones la infección de las vías urinarias en la mujer es una de las infecciones más frecuentes, ¿no? Y puede acarrear problemas durante la gestación, no solo respecto a la madre, sino a la evolución del embarazo, ¿no? Entonces, estas infecciones urinarias se van a presentar sí o sí en la mayoría de mujeres gestantes, por las condiciones en las cuales se presente, o sea, los cambios fisiológicos, las condiciones anatómicas de la mujer, todo eso va a facilitar la presentación de infecciones urinarias, por lo menos un episodio de infección urinaria en la mayoría de las mujeres en estado de gestación. Respecto entonces a la causa de las infecciones urinarias en la gestante, la mayoría de veces es causada por Escherichia coli, tanto igual como en la población general, ¿no? Pero no es la única bacteria, se pueden presentar otro tipo de bacterias. En el grupo de gram positivos, estamos citando ahí en la diapositiva la presencia de Proteus mirabilis, Klebsiella, pero también pueden haber gram positivos, ¿no? Entonces, gram positivos como estreptococos, enterococos y otros más, ¿no? Menos frecuente es infección por clamidia, ¿no? Me imagino que ese grupo se vuelve un reto para el profesional, puesto que la administración de fármacos en general debe ser mirada con lupa, ¿verdad? Entonces, es un grupo en el que hay que tener especial cuidado, me imagino. Por supuesto, por eso en los controles prenatales está incluido pues en el protocolo el seguimiento del examen de orina, el urocultivo, en la medida que sea posible, ¿no? Porque la paciente incluso puede tener bacteriuria asintomática, que es aquella infección urinaria en la cual no se manifiestan síntomas, pero
más adelante puede acarrear una infección de vía urinaria superior y desencadenar en una pielonefritis y obligar a la paciente gestante a hospitalizarse y complicar pues el tema de su gestación y quién sabe si más adelante esta infección o pielonefritis, que es la infección renal aguda, termina siendo una pielonefritis crónica, de pronóstico un poco sombrío, ¿no? Entonces, si comentamos la diapositiva anterior, ¿te parece? Claro, discúlpame. A ver, ya. Entonces sí, hay que hacer hincapié en esto, pues. Como decía hace un momento, las condiciones anatómicas de la mujer y los cambios fisiológicos propios del embarazo lo van a predisponer a presentar infecciones urinarias. Ya hemos visto el tema ya hemos tocado varias veces el tema de la uretra corta, porque al ser la uretra corta se facilita el ingreso de los gérmenes a la vejiga inmediatamente, ¿no? La invasión es prácticamente fácil. El reflujo urinario viene a ser, se condiciona el reflujo vésico-ureteral, así como comenté en el caso de los niños, pero en esta oportunidad es condicionado por el crecimiento del útero, por el avance de la gestación. Entonces el útero ocupado, el proceso de gestación prácticamente va a comprimir la vía urinaria inferior. Entonces, al comprimir la vejiga, con el avance del embarazo, vamos a ver una cosa, que la vejiga, la micción se vuelve imperiosa ya prácticamente a las últimas semanas de gestación. Pero, ¿qué es lo que genera el reflujo? Al comprimir la vejiga, la orina, y durante la micción, la orina retrocede hacia la vía urinaria superior y puede condicionar infección urinaria baja y también pielonefritis, ¿no? Eso es condicionado por el crecimiento del útero. Y la progresiva obstrucción de los uréteres se da pues a partir de las 20 semanas de gestación y empeora en las últimas semanas. Prácticamente a término tenemos los uréteres dilatados y dilatan toda la vía urinaria superior, que claro, con el tiempo, después del nacer el niño, todo eso regresiona, por supuesto, pero es un factor condicionante de infecciones urinarias durante el embarazo. Ahora, la constipación, que viene a ser pues el estreñimiento, condiciona la proliferación o exacerba la mayor cantidad de gérmenes provenientes de la flora intestinal. Y hemos dicho pues que es la principal causa de infecciones urinarias. Y teniendo en cuenta que durante el embarazo existen condiciones en las cuales también bajan las defensas de la dama, facilita pues la invasión bacteriana pues a nivel de vías urinarias inferiores. Bien, y hay otros factores además, ¿no? Y causas relacionadas a la infección urinaria en la gestante. Claro, mira, durante el embarazo va a aumentar de todas maneras el flujo sanguíneo renal. Al aumentar el flujo sanguíneo renal se va a predisponer a que haya mayor predisposición a que lleguen bacterias, no solo de la vía ascendente, o sea, en este caso ya no sería el ingreso desde la uretra, vejiga, uréteres hacia riñón, sino a través de la vía hemática. A través de vía hemática también pueden llegar gérmenes desde otros lugares, por ejemplo, la vía respiratoria hacia la vía urinaria. Entonces, a la vía urinaria superior. Entonces, en ese caso desencadenaríamos un cuadro de pielonefritis, infección renal. El aumento del pH de la orina quiere decir que la orina deja de ser ácida. La orina normalmente es ácida. En la acidez de la orina va un factor, ahí dice pH, pero para hablar en general es un nivel de acidez de 5 a 6. Pero en el caso de la mujer, se pierde esa acidez. Y la acidez en la orina es un mecanismo de defensa. Se pierde porque se elimina demasiado bicarbonato a través de la orina durante el proceso de embarazo. Entonces eso es lo que va a condicionar otro factor que condiciona infección urinaria. Ahora, el aumento de la filtración glomerular quiere decir que aumenta la función de la unidad funcional del riñón, que es el glomérulo. Entonces, por las mismas condiciones del embarazo. Pero esto a su vez, ¿qué genera? Esto va a generar un problema en el cual se aumenta la expulsión de glucosa a través de la vía urinaria y también puede condicionar infección urinaria a largo plazo. Y lógicamente durante el embarazo, pues la mujer tiene menor capacidad de defensas a nivel del epitelio del aparato urinario bajo y también a nivel vaginal. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Realmente el cuerpo de una gestante se prepara pues, para poder proteger a este nuevo ser y tiene una serie de cambios que pueden impactar
Creo que no solamente en tener más infecciones urinarias, sino también infecciones vaginales que pueden afectar el embarazo, ¿verdad? Y por eso es que Así el es. cuidado debe ser, eh, obviamente, del ginecólogo, pero tiene que ser integral en el caso de la gestante. Así es. Y a propósito de lo que comentas, ahí viene este punto, ¿no? Los procesos infecciosos del aparato genital en la mujer gestante pueden desencadenar pues en infecciones urinarias, evidentemente. Ahí nos faltó citar pues el tema de la vaginitis, porque la vaginitis es la infección ginecológica más frecuente. De ahí que demanda luego a cervicitis, que es la infección e inflamación del cuello uterino. Interiormente tenemos el endometrio, pero esto ya sucede después que nace pues, el producto, ¿no? Durante el puerperio se puede presentar infección del endometrio, que es la cavidad interna del útero, la salpingitis, que consiste en infección o que causa inflamación a nivel de las trompas de falopio, y la parametritis, que es la infección generada a nivel del tejido conjuntivo que rodea al útero. Entonces, todo este tipo de infecciones que se pueden presentar, la mayoría de ellas durante el puerperio, pueden condicionar infección urinaria en la, en la embarazada o postgestante, ¿no? Estamos viendo, pues, también hemos citado también a procesos patológicos renales anteriores, porque hay gestantes, pues, que pueden ser portadores de cálculos urinarios anteriormente, o que de repente por ahí se desencadenó la liberación o la expulsión de un cálculo urinario y se quedó instalada en ureter durante el proceso de la gestación, o enfermedades renales propiamente dichas. Todo ello, pues, predispone a que se incremente la infección urinaria en este tipo de pacientes. Muy bien. Y esto obviamente trae complicaciones, ¿verdad? Así es, así es, así es. Entonces, para citar algunas complicaciones que se presentan a causa de infecciones urinarias en el embarazo, tenemos que considerar que el 30% de pacientes con bacteriurias sintomáticas son aquellas, pues, pacientes, como decía antes, que no tienen síntomas, pero sin embargo está colonizada por bacterias orina, es decir, hay bacterias en la orina, desarrollan síntomas durante el proceso del embarazo, porque estas pacientes antes del embarazo no tenían síntomas, tenían bacteriuria sintomática, pero no sabían que eran portadoras de ese tipo de infección urinaria, ¿no? Entonces, hay mayor frecuencia de infección urinaria postparto, sí, citando a propósito de la diapositiva anterior, ¿no? Ya hemos visto que hay otros factores desencadenantes. En 20% de las embarazadas con infección renal aguda o pielonefritis aguda se desencadena el parto pretérmino, pero también puede desencadenar en causa de abortos, puede desencadenar abortos y este tipo de problemas respecto al producto, ¿no? El nacimiento prematuro. La pielonefritis aguda puede pasar a ser crónica, este ya lo había comentado, ¿no? Sobre todo en aquellas pacientes que de repente la pielonefritis no fue tratada, no fue bien tratada, no fue bien manejada, que de repente la paciente descontinuó el tratamiento. El 30% de las enfermedades crónicas tienen origen en un proceso pielonefrítico mal tratado. Claro, es lo que estaba citando hace un momento, 30% de estas enfermedades crónicas van a ser consecuencias de un tratamiento inadecuado. Y la pielonefritis crónica puede ser causa de abortos y partos prematuros repetidos, ¿no? Indudablemente que las consecuencias no son algo sencillo, algo pasajero, ¿no? Pueden ser consecuencias muy tristes como abortos, partos prematuros. En realidad es necesario tener en consideración y poder prevenir. Y nos gustaría que nos hables un poco cómo se hace el diagnóstico de una infección urinaria. Bueno, el diagnóstico de una infección urinaria, claro está que el paciente primero acude a la consulta, manifiesta sus síntomas clínicos, se le hace la anamnesis respectiva, se hace el interrogatorio, se pregunta antecedentes personales, antecedentes familiares, que ya hemos visto que también es importante. Entonces, incluso tratándose de mujeres jóvenes, siempre vale la pena preguntar el antecedente respecto a la frecuencia de la actividad sexual, enfermedades ginecológicas, todo es importante. Y bueno, llegamos pues al punto pues en que es necesario pues pedir exámenes, ¿no? Podemos pedir un examen
un análisis de orina, como dice ahí, un examen de orina completo donde podemos evidenciar la calidad de orina que expulsa el riñón, que produce el riñón. Vamos a evaluar la densidad, el pH, que es para determinar si hay acidez o no, que normalmente debería haber, ¿no? Vamos a ver las características, la parte bioquímica para evaluar si la paciente expulsa glucosa, si expulsa esterasa, si se ve esterasa, nitritos, que tienen que ver la glucosa con el tema de pacientes diabéticos, ¿no? Con altos niveles de glucosa, si elimina proteínas si hay un problema de daño renal, o de repente las proteínas están asociadas a que la paciente la presenta sangrado en la orina oculto, porque elimina hematíes o glóbulos rojos. Ahí vamos a evaluar también la magnitud de la infección y la respuesta inflamatoria causada por la infección urinaria. Y eso se detecta en la cantidad de leucocitos, glóbulos blancos, ¿no? Aunque no siempre esto se ve elevado, claro, en los casos agudos sí, pero en los casos de larga data, crónicos, infecciones recurrentes, los leucocitos no siempre se elevan, a pesar que la paciente es portadora de infección, ¿no? Entonces, como que a veces no hay esta respuesta inmunológica por parte de la paciente, pero el examen de orina nos dice bastante, nos da indicios de este tipo de todas las causales, ¿no? Estas características van a ir cambiando. Incluso también en el examen de orina podemos ver indicios de cristales o lo que generalmente la gente dice arenillas relacionados a ser precursores de cálculos, ¿no? Entonces, de repente, la infección urinaria, si no se trata solamente de gestantes, estamos hablando de población en general, puede estar asociada a presencia de cálculos y el paciente no lo sabía, ¿no? Entonces, para todo esto nos sirve evaluar el examen completo de orina. Y el urocultivo finalmente, pues nos va a ayudar a detectar qué tipo de bacteria es, ¿no? Y junto con el antibiograma, aparte de detectar la cantidad, la concentración de bacterias que hay por mililitro de orina en esta paciente, ¿no? Vamos a evaluar qué características tiene respecto a la presencia de antibióticos. Para eso es el antibiograma. El antibiograma me va a indicar a qué antibióticos es sensible esta cepa bacteriana, si es a todos los antibióticos a los cuales se ha expuesto durante el estudio, o si es resistente a parte de ellos, o si es muy resistente, para tomar medidas y elegir la mejor opción terapéutica, el antibiótico adecuado para la paciente. Y dependiendo del tiempo de enfermedad, del tipo de bacteria, también vamos a definir el tiempo que va a recibir tratamiento antibiótico. La ecografía renal que hemos citado aquí es un examen bastante sensible que nos ayuda sobre todo a ver las características, digamos, a grosso modo. Si hablamos de riñón, bueno, vamos a evaluar si hay daño del tejido renal, el parénquima renal, la corteza renal, que es la parte más importante del riñón, que no se vea dañada, que no se vea adelgazada, que no tenga síntomas de dilatación en la vía urinaria. Todo indirectamente nos va a orientar a buscar causales de la infección urinaria si acaso fuera, ¿no? El caso. Pero no solo se hace ecografía renal, sino también vamos a evaluar la vía urinaria, la vejiga, la parte inferior, porque indirectamente con la vejiga podemos evaluar si la paciente tiene problemas para evacuar la orina totalmente. Así como sucede en los varones, las mujeres también tienen problemas de disfunción vesical. Entonces hay disinergias vesicosubterianas en la cual, a pesar que la paciente siente que miccionó, pero al rato vuelve, me dice, tengo la sensación de que quiero seguir orinando, porque son pacientes que no logran evacuar toda la orina, ya sea por malos hábitos, por la costumbre de retenerla voluntariamente la orina, o porque ya son disfunciones en las cuales la paciente es portadora y no sabía. Entonces queda orina residual, y esto es un caldo de cultivo para infecciones urinarias, ¿no? Entonces las ecografías indirectamente, aparte de buscar cálculos, nos ayudan a ver todo este tipo de características que nos pueden llevar a hacer un diagnóstico y buscar la causa de la infección urinaria. Bueno, como podemos ver, Nancy, lo que nos queda claro a lo largo de toda esta explicación es que no es tan sencillo como me siento mal, tengo ganas de orinar a cada momento, me voy a la farmacia, me compro una o dos cápsulas de un antibiótico que me recomendó el boticario o el dependiente de farmacia y probablemente algo para el dolor. Eso es algo que no debemos hacer. Tú nos acabas de explicar todo un plan de trabajo necesario que debe tomarse en consideración para solucionar adecuadamente una infección urinaria que puede tener consecuencias tan serias como la función inadecuada de un riñón.
Entonces, creo que nos va quedando claro qué es lo que no debemos hacer. Pero sin duda hay algunas cosas que sí podemos hacer. ¿Qué es lo que podríamos hacer? O primero vamos a hablar de las complicaciones que podría haber cuando el tratamiento no es el adecuado, cuando el paciente se automedica o cuando simplemente no acude a un centro de salud, a un profesional de la salud para poder tratar la infección urinaria. Retomando algo de los puntos que acabas de comentar, sí, pues recomendarle a las pacientes que no es bueno automedicarse. Las pacientes tienen la costumbre a veces de, ya vengo tratándome las infecciones urinarias 2-3 años. ¿Y cómo las trata? Tengo una receta anterior que me indicó mi médico el año de 2018 y siempre me funciona. ¿Y cómo lo toma? Como 2-3 días y me siento bien y creen que con eso se soluciona el problema. O si no, el boticario es su médico. Es una cosa absurda, de verdad, porque lo único que estamos generando es la multiresistencia bacteriana. De tal manera que hoy en día hay antibióticos que ya no deberíamos usar, no porque sean malos, porque lamentablemente el mal uso, el uso indiscriminado de los antibióticos ha hecho que la bacteria ya se vuelva resistente. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar de utilizarlos por mucho tiempo. Y eso es lo que yo trato de educar hacia mis pacientes. Olvídense de usar este o este medicamento. Hay que dejarlos descansar. Son buenos productos, no es que son malos, no es que ya no le hace efecto. El problema lo generó el mismo paciente o la misma paciente por el uso indiscriminado del mismo medicamento y obviamente sus bacterias ya los detectan, ya los conocen, entonces le hacemos varios urocultivos y ya no va a salir sensible a ese antibiótico. Entonces, la recomendación es que ante la duda, ante una presentación clínica, el mejor aliado es el médico. El médico es el que le va a orientar, le va a indicar cuántos días de tratamiento necesita, que si pueden ser 3, que si pueden ser 5, si van a necesitar 10 o 14 días, la terapéutica adecuada, ¿no? Entonces, las complicaciones que son causadas por infección urinaria, tenemos acá, bueno, leeremos, pues dice, cuando se tratan rápido y adecuadamente, es poco común que las infecciones de las vías urinarias inferiores tengan complicaciones. Bueno, lo hemos venido diciendo durante toda la charla, porque eso nos evitaría a largo plazo desencadenar infecciones urinarias de la parte superior. Si tratamos bien una infección urinaria de la vía inferior adecuadamente, entonces definitivamente es menos probable que estas infecciones sigan ascendiendo y compliquen la vía urinaria superior. Porque a lo que vamos a llegar es a generar o condicionar la posibilidad de hacer insuficiencia renal y nadie quiere padecer insuficiencia renal por infecciones urinarias. Ahora, pero si una infección urinaria se deja sin tratar puede tener consecuencias graves, ¿no? Entonces tenemos esto. Las complicaciones de una infección urinaria pueden comprender infecciones recurrentes, en especial en mujeres que sufren 2 o más infecciones de las vías urinarias en un periodo de 6 meses o 4 más en un año. En realidad estamos haciendo ya un resumen de lo que habíamos hablado. Se puede generar un daño renal permanente debido a una infección renal aguda o crónica. Hemos hablado de pielonefritis provocada por una infección urinaria sin tratar, ¿no? Hay riesgo elevado para las mujeres embarazadas de tener un bebé de bajo peso al nacer o prematuro, causado por infecciones urinarias. Ahora, el estrechamiento, la estrechez de la uretra, que se observa también en hombres, generalmente está asociado con la uretritis recurrente, uretritis gonocócica, que fue maltratada, que no se llevó un tratamiento adecuado o no llegó el tratamiento oportuno. Entonces genera un problema en estos varones, porque a veces la dificultad para la micción la asocian siempre con el tema prostático. Entonces no siempre es la próstata el causante de la dificultad para miccionar, el adelgazamiento del chorro urinario o pseudo-retención urinaria, no. A veces cuando tenemos pacientes que se intervienen de emergencia por un problema prostático y sangrado, entonces se asuma que solo es la próstata y al momento de pasar una sonda, no pasa la sonda, porque este varón tenía una estrechez en la uretra peniana causada por uretritis gonocócica, que de repente en su momento no fue bien tratada o el paciente no acudió a llevar el tratamiento adecuado, ¿no? Y tenemos en la parte inferior que la septicemia pues es la complicación más severa con riesgo de vida. Una de las causas es la infección urinaria no tratada aguda de la nefritis aguda, en la cual ya las bacterias no solamente comprometen la vía urinaria, sino
se trasladan a la vía hemática o por vía linfática también. Bien, de verdad que lo hemos visto y lo hemos conversado bastante. Las complicaciones no son ligeras, no son desestimables, son aspectos que debemos tener en cuenta y ello me hace preguntarte entonces si hay, y ya hemos visto, hay cosas que no debemos hacer, como la automedicación o como el utilizar las recetas que hemos utilizado anteriormente. Eso sabemos que no debemos hacer. ¿Qué sí podemos hacer para prevenir infecciones urinarias? Bueno, como lo veíamos en esta diapositiva y ahora lo vamos a describir, pues es importante que la mujer, en este caso la mujer, mantenga higiene íntima adecuada, ¿no? A veces las mujeres hacen uso de jabones especiales o de repente exceden también el lavado prolijo de la zona vaginal, hacen higiene exagerada 2, 3 veces al día, cada vez que van a miccionar o a defecar hacen higiene. Lo único que están haciendo es arrastrar, eliminar su flora vaginal. Entonces es suficiente con una higiene íntima diaria y tener el cuidado adecuado de no exceder el uso de jabones especiales, entre comillas, que lo único que hacen muchas veces es disminuir la flora vaginal. Y por ende, pues nos hacen susceptibles a varios tipos de infecciones que hemos dicho, vaginales, urinarias. Es importante, y esto hay que recalcar la orientación desde que son pequeñas las niñas, ¿no? Aprenderlo en las mujeres que son ya jóvenes, las mujeres adultas, que el aseo debe realizarse en la zona genital de delante hacia atrás, después de ir al baño. Porque cuando hacemos lo contrario, lo único que hacemos es arrastrar los gérmenes de la flora intestinal que están purulando alrededor del margen anal hacia adelante. Y así contaminamos la vagina y la vía urinaria. Se recomienda emisionar en forma regular y no retener la orina voluntariamente. Sí, pues es que las mujeres tenemos el mal hábito de espero, estoy ocupada, aguanto un poquito más, yo ya tengo esta costumbre, entonces estamos que queremos ir, debemos y no vamos. Entonces, el mal hábito de retener la orina voluntariamente nos va a generar no solo problemas de infección urinaria, sino va a cambiar la función o los hábitos de expulsión urinaria por parte de la vejiga. Entonces, estas cosas son las que tenemos que evitar, porque a largo plazo todo va a terminar complicando con infección urinaria. Mejorar el consumo de líquidos, sí. Lo ideal es tomar un promedio de 1,5 litros, 2 litros de líquidos aparte de los alimentos. ¿Y qué tipo de líquidos? No voy a sugerir que sean gaseosas, productos preparados, no químicos, no. Lo recomendable es que sean líquidos naturales, ¿no? Líquidos claros, puede ser agua sola, infusiones, ¿no? Hay damas que sufren de cuadro de cistitis es muy agudo, se les puede asociar incluso productos naturales, no existe agua de flor blanca, agua de matico, bueno, en fin, hay cosas naturales que nos benefician, incluso el agua de cebada, el agua de piña, nos mejoran la diuresis, aumentan la diuresis, y si tenemos que ir 10, 15 veces al baño a miccionar porque nos provoca el deseo de orinar, debemos ir. Eso va a evitar que hagamos infecciones urinarias. Evitar el estreñimiento, mejor el tránsito intestinal. Sí, habíamos hablado del estreñimiento. Sí, pues el estreñimiento, así como también, porque la compactación de heces aumenta la cantidad de flora intestinal, ¿no? Y demanden que mayor cantidad de flora intestinal expulsemos de tal manera que estamos más expuestas a hacer infecciones, así como también cuando suceden los episodios de diarrea, cuando hay deposiciones líquidos, también estamos expulsando gran cantidad de bacterias al exterior y si en este momento no hicimos una higiene adecuada, como estamos diciendo, de adelante hacia atrás, nosotras mismas nos autoinoculamos las bacterias, nosotros mismas facilitamos la infección, ¿ya? Ahora, respecto al tránsito intestinal, había yo comentado un poco más adelante que los problemas de colon irritable hoy día se ve bastante, el tema de colon irritable lo veo bastante en la consulta. Entonces, lo que me queda es sugerirle acudir a gastroenterología para mejorar el tránsito intestinal, porque las alteraciones de la flora, de la microbiota intestinal que generan dilatación, espasmos, porque también el espasmo del colon genera
dilatación de las asas, proliferación de gérmenes, y estas bacterias van cambiando de un lugar a otro, hace que la función del colon se altere totalmente. Y eso también nos genera infección urinaria. ¿Por qué? Porque las mujeres que sufren de colon irritable no se dan cuenta que se deben a una secreción rectal que se queda adherida a las paredes del ano. Y esto, por vecindad, o que puede contaminar también su cruza, facilita las infecciones urinarias. Ahora, el otro punto es miccionar antes y después del contacto sexual. Sí, porque con esto estamos eliminando las bacterias que pueden estar antes y después del contacto sexual pueden incluso invadir bacterias a la zona y eso facilita la expulsión de las mismas, ¿no? Incluso cuando las mujeres son susceptibles a infecciones urinarias por actividad sexual o tienen infección urinaria recurrente, se les sugiere que después del contacto sexual, después de haber miccionado, hacer una higiene adecuada, tomar líquidos y se le puede sugerir incluso un antibiótico en forma preventiva, ocasionalmente solo cuando hay actividad sexual. Es la terapia postcoital, ¿no? Evitar el uso de preservativos y de diafragmas con permisivos, ya lo habíamos dicho, porque esto va a disminuirme o eliminarme la flora vaginal. La terapia de reemplazo hormonal tópica en la posmenopáusica es elemental, porque tienen que haber estrógenos locales para mejorar la lubricación vaginal, para evitar la sequedad vaginal, para que de alguna forma se vuelva a reavivar la producción de lactobacilos. Incluso existe terapia con lactobacilos que se puede añadir a la terapia estrogénica. Bueno, dependiendo del tipo de paciente podemos sugerirlo en algún momento. Se debe evitar el uso de pantalones ajustados y ropa interior sintética porque todo esto cambia la temperatura local de la zona íntima y también acarrea disminución de la flora vaginal. Y antes ya había dicho, respecto al aseo, evitar usar aceites, perfumes, talcos o duchas en la región genital porque también nos causan problemas y nos dejan más susceptibles y expuestas a las infecciones urinarias. Es importante mantener controlado el nivel de azúcar. Las pacientes diabéticas, los pacientes diabéticos son más susceptibles a hacer infecciones urinarias. Los niveles de azúcar alta facilitan, por ejemplo, en la mujer, la vaginitis candidiásica, que la cándida es un germen oportunista, pero que puede causar infección vaginal y que también se presenta en los hombres. Los hombres cuando tienen diabetes, tienen prepucio largo con facilidad, presentan infección de glande o balanitis, balanopostitis, llamamos cuando hay compromiso también de prepucio, y ellos al tener este problema y tener intimidad con su pareja también están llevando y transmitiendo gérmenes, entonces las dejan en condiciones listas para un episodio de infección urinaria, ¿no? Y la última parte vendría a ser el punto 12, que no logro verlo, Miriam. Consuma regularmente cranberry, es el último punto. El cranberry. ¿Sí? El cranberry y sus componentes aditivos de quien te vas a hacer a cargo tiene alto contenido de proantocianidinas que van a evitar la adherencia de bacterias, es un punto que yo había tocado al principio. Y bueno, pues, Miriam, es todo lo que tenía que aportar, me parece, hasta ahora. Si tienen alguna duda, les contesto y te doy pase a ti para que nos expliques en lo que nos puede ayudar a evitar las infecciones urinarias. Es un producto que yo también indico bastante, le tengo confianza y va bien en mis pacientes. Perfecto. Nancy, primero que nada agradecerte. He visto que hay varias preguntas del público. Algunas de las preguntas ya han sido respondidas a través de tu excelente explicación, a través de esta reunión que creo que ha sido bastante clara. También quisiera invitar a las personas, si tienen preguntas, pueden ponerlas en el área de preguntas, las podremos responder no solamente ahora, sino también posteriormente. Nancy, antes de presentar Uroprobium, yo quisiera, por favor, que nos comentes dónde te podemos encontrar si nosotros queremos que tú nos atiendas, no solamente por infecciones urinarias, porque eres una uróloga y como tal tratas todas las condiciones urológicas, tanto en varones como en mujeres. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar, qué días estás atendiendo. Yo sé que tú atiendes de manera presencial. Por favor, Nancy.
A ver, yo me encuentro laborando en el Instituto Peruano de Paternidad Responsable, en la sede principal de Jesús María. Me encuentran allí de lunes a sábado en turno mañana. Pueden entrar a la página, al app de limpares.org y solicitar su cita previa. Estamos haciendo consultas presenciales, consultas virtuales. Yo en lo personal estoy acudiendo a consulta presencial, ¿no? Y es la forma como pueden ingresar a la página web del Impares para solicitar alguna consulta. Entonces esperamos entonces para que sean gentilmente atendidos. Perfecto. Bueno, Nancy, a lo largo de toda esta reunión hemos hablado, en primer lugar, de la importancia de la prevención, sobre todo en personas que tienden a tener infecciones urinarias a repetición. Hemos hablado también que las bacterias, en primer lugar la Escherichia coli, pero también otras, tú las has mencionado muy bien, se tienen que adherir al epitelio de la vejiga o de la uretra para poder causar una infección urinaria. Y hemos hablado también de la importancia de la microbiota o de la flora, tanto la flora intestinal como la microbiota o la flora que se encuentra en la vagina y en el tracto genitourinario en general. Y en relación a ello, yo quisiera enseñar esta lámina, ¿no? Hemos hecho este gráfico donde hemos tratado de mostrar cómo uroprobium con una combinación de cranberry, que como ya sabemos, el cranberry, tú lo has mencionado brillantemente a lo largo de la reunión, el cranberry se une a las fimbrias de la Escherichia coli o de la bacteria, y la D-manosa también, ¿no? Es otra molécula, es un azúcar que no interviene, digamos, en la glicemia del paciente, no afecta, por ejemplo, a un paciente diabético, pero que va a inhibir también estos mecanismos que tiene la bacteria para adherirse a la vejiga. Otro punto importante que habías mencionado y que Uroprobium tiene es la presencia de Lactobacillus acidophilus, que se colocan como una capa protectora, aquí lo vemos, ¿no? Como un biofilm que va a permitir que se impida la adhesión de estas bacterias al epitelio de la vejiga. Y finalmente, otro tipo de probióticos que son los bifidobacterium, que van a estar estimulando el sistema inmune y permitir entonces de esta manera que esta combinación de cranberry, de manosa y probióticos pueda prevenir eficazmente y de manera muy segura, además, porque no tiene efectos secundarios, las infecciones urinarias. Permítanme, por favor, presentarles Uroprobium, que es la asociación de probióticos, tanto bifidobacterias como lactobacilos. Cada una de estas cepas y de estas especies bacterianas han sido diseñadas con un propósito específico. El cranberry, como ya sabemos, que tiene PAX, o proantocianidinas, que parecen un trabalenguas esta palabra, y que va a inhibir la capacidad de adhesión de bacterias a ya sea a la vejiga o a la uretra. Y también la de manosa, ¿no? Y además con el beneficio de que van a regular el ritmo evacuatorio. Bien, yo quisiera dejar de compartir pantalla para poder mirar algunas de las preguntas. Seguramente podremos tener algunos minutos, Nancy, para contestar algunas preguntas del público. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Listo. Entonces, si hubieran preguntas, nos hacen llegar las preguntas, por favor. Había algunas preguntas hace unos minutos. Dice, ¿el riesgo en pacientes que usan sondas urinarias es mayor? Nos pregunta Yovis. Claro, dependiendo del tipo de pacientes. Porque hay pacientes que, como decía yo, pacientes hospitalizados que son inmunodeprimidos, que ya de por sí ya traen otro tipo de infecciones, ellos tienen un riesgo mayor. Los pacientes diabéticos que tienen la necesidad de usar sonda también tienen un riesgo mayor. Sin embargo, hay pacientes que son portadores de sonda porque han presentado episodios de retención urinaria a raíz de
causada por crecimiento prostático, que ellos pueden cursar con bacteriuria asintomática, o sea, no tienen síntomas, pero sin embargo el solo hecho de tener la sonda vesical, a partir del primer día del uso de la sonda ya presentan infección urinaria. Y que se puede sobrellevar o no con antibióticos, no necesariamente tiene que usar antibióticos. Entonces hay condiciones, otras enfermedades concomitantes que causan inmunodepresión que sí acarrean mayor riesgo. Mayor riesgo, ya lo habíamos dicho, creo que una de ellas es la paciente que tiene diabetes o que tiene ovario poliquístico y que tiene insulinoresistencia, ¿no? Sí. Muy bien. Pepix nos pregunta, ¿existe alguna mejora con el uso de probióticos vaginales, ya que es muy incómodo el uso? Probióticos vaginales, en realidad, dependería de qué uso y cómo lo usa, porque inicialmente los probióticos vaginales se pueden dar dosis de ataque, digamos que máximo 2 semanas, pero después podemos ir regulando una dosis de mantenimiento, puede ser 2 o 3 veces por semana, y se va regulando, ¿no? De repente son 14 días continuos, o de repente solamente necesita 7 días, y después vamos reduciendo la cantidad de veces por semana, 3 semanas, hasta llegar a 2 veces por semana promedio. Incluso hay asociaciones de probióticos con hormonas, pero ya que usan las mujeres posmenopáusicas. A veces es suficiente una dosis semanal. Entonces no es necesario vivir pendiente de este tipo de medicamentos y usarlos de por vida todos los días, ¿no? Incluso las mujeres que sufren infecciones urinarias a repetición o que hacen cistitis post actividad sexual y que son muy susceptibles con alteraciones hormonales, con ciclos menstruales irregulares y en las cuales sabemos que los niveles de estrógenos varían mucho, ellas también tienen deficiencia de lactobacilos. Entonces, estas damas se les sugiere, termina su periodo menstrual, te pones 7 días, tus cápsulas vaginales y luego las regulas a un promedio de 2 veces por semana. O sea, no es necesario vivir esclavizado de usar el tratamiento 14 días cada vez que te indican, usarlo permanentemente. Si bien es cierto, sí tiene la indicación, yo he observado algunas veces que hay pacientes que tienen que indicarlo por mucho tiempo, pero en lo personal, yo para manejar infecciones urinarias no suelo indicarlo por mucho tiempo, en forma continua me refiero, ¿no? En el tiempo sí, de repente por lo menos son 3 meses en los cuales voy evaluando a la paciente mensualmente con urocultivo, veo que responde bien y terminamos dejándole dosis de mantenimiento, tanto de uroprobion como de lactobacilos o reposición de lactobacilos vaginales. Perfecto. Solamente quisiera mencionar que en la parte inferior tenemos los datos de contacto. Contacto es nuestro programa de atención al paciente. Tienen el correo al que pueden escribir y tienen también los teléfonos a los que pueden llamar. Tenemos servicio de delivery en prácticamente todos los lugares de Lima y también en muchos lugares del país. Nos pregunta Sonia Hortensia cómo nos ayuda el uso del uroprobium. Bueno, lo hemos explicado, ¿no? A lo largo de toda la charla hemos hablado de los beneficios del cranberry, inhibiendo la posibilidad de que haya adhesión bacteriana y por lo tanto infección. Asimismo, la demanosa y finalmente los lactobacilos, que lo acabas de mencionar, Nancy, que son tan importantes para poder prevenir la adhesión justamente de estas bacterias que causan la infección urinaria, y no solamente ellos, sino que además los bifidobacterium que mejoran la inmunidad, ¿no? Entonces, todo este conjunto de mecanismos de acción van a influir favorablemente con la toma diaria, ¿no? Es importante mencionar que la toma debe ser continua durante el periodo que el profesional de la salud indique y que debe ser entre 3, 4 meses o probablemente, dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente, pues deberá ser recomendada o prescrita la continuidad de este uroprobium. Muchas gracias, Sonia, por la pregunta. Sí, Nancy. Miriam, otra cosa que había estado repasando y viendo es que también el cranberry no solo tiene esos beneficios, tiene un factor, mejora la diuresis.
aumenta Sí. el flujo urinario y también pues acidifica la orina, que es lo que justo estábamos tocando cada vez que se podía respecto al pH urinario, ¿no? Entonces, aparte de lo que tú ya has mencionado, tiene otros beneficios el cranberry. Incluso en algunas escuelas europeas sugieren el uso de cranberry, no todas te digo, pero eso ya depende del manejo del ginecólogo, sugieren el uso de este tipo de productos en las gestantes, ¿no? Sobre todo el cranberry. Pero depende de la escuela, porque no todos los especialistas ginecólogos lo suelen sugerir. Así es. Una pregunta de Briselli nos dice, si una paciente tiene infección urinaria por Escherichia coli y recibe tratamiento antibiótico, ¿en qué momento puede recibir uroprobium? El uroprobium lo puede iniciar conjuntamente con el tratamiento antibiótico. No hay ninguna contraindicación para que no se use juntos. En todo caso, al término del tiempo que indique el médico el uso del antibiótico, usted continúa tomando el uroprobium y que puede tomarlo 2 meses, 3 meses, dependiendo de lo que indique el médico, y no es necesario que suspenda su dosificación para realizar el urocultivo. El urocultivo, para realizar el urocultivo post tratamiento, sí tenemos que esperar por lo menos 3, 5, 7 días después de haber acabado los antibióticos. A diferencia del uroprobium no necesita suspenderse para realizar un urocultivo post tratamiento. Gracias. Giselle Robles nos pregunta, me sacaron un urocultivo y me dieron tratamiento, pero sigo mal, con molestias. Siempre me encuentran la misma bacteria, pero no desaparece. Tengo infección recurrente. Me comentaron que podría tener cistitis. ¿Qué puedo hacer para no recaer de nuevo? Habría que evaluar el tipo de tratamiento que le dieron, porque la mayoría de veces solamente sometemos al paciente a recibir tratamiento antibiótico, pero el tratamiento antibiótico, como ya hemos visto, también puede causar efectos secundarios negativos para la paciente y dejarla preparada para un nuevo episodio de infección urinaria. Entonces el tratamiento tiene que ser complementario. No solo es tratamiento antibiótico, hay que ver otras condiciones de la paciente, otras causales de la infección y manejarlo todo integralmente, ¿no? Entonces, en este caso, yo sugeriría no solo tratamiento antibiótico, sino mejorar las condiciones de la flora vaginal y mejorar las condiciones de defensa a nivel de la vía urinaria inferior. Perfecto, muchas gracias. Sonia nos dice, para las personas que estamos en provincia, ¿no podría por favor hacer consultas en línea? Nancy, esta es una pregunta para ti. Creo que tú estás haciendo también teleconsulta, ¿verdad? Por ahora solo presencial. Por ahora solo presencial. Okay. Yo encantado de brindar servicio por teleconsulta, pero ya tendríamos que ver con la institución, ¿no? Sí. Cuando se abra la oportunidad, pueden revisar la página, ahí está programado todos los médicos que hacen teleconsulta y los médicos en consulta presencial. Probablemente en algún momento yo también vuelva a estar en teleconsulta. Bueno, sí, la verdad es que es un lujo poder tener una consulta contigo, Nancy. Ojalá que todas las personas que están en provincia puedan beneficiarse de ello, ¿no? Rosy Jaime nos pregunta, ¿qué jabón líquido es recomendable para el lavado íntimo? Bueno, dependiendo de las características de la paciente, no siempre se recomienda algún jabón especial. O sea, no siempre se recomienda jabón líquido. A veces hay pacientes que no ameritan, no son tributarios. Pero en la medida de lo posible, mientras la paciente puede usar algo que sea solo externo y superficial, deben usarse jabones que contengan ácido láctico, ¿no? Y preferiblemente medicado, porque hay mucha comercialidad ahora. Yo voy al hipermercado, supermercado y encuentro cualquier jabón íntimo y de repente no tiene la concentración que yo necesito, ¿no? Entonces prefiero que el ginecólogo le indique el jabón adecuado, pero todos deben contener ácido láctico. Y la higiene es externa. No se introduce el jabón a la zona vaginal. No se pretenda lavar la cavidad vaginal. Hay pacientes que lavan la cavidad vaginal equivocadamente y lo único que están haciendo, así que como cuando me lavo demasiado varias veces al día, estoy expulsando mi flora natural y me estoy quedando sin defensas. Y las duchas vaginales también, que en algún momento fueron, o el uso de bidet, ¿no? Donde el chorro es hacia arriba,
es inadecuado también y hay que evitarlo, ¿verdad? Está contraindicado. Así es. No sé si hay alguna otra pregunta. Ale Picoy nos dice, los baños públicos, esta pregunta me gusta, ¿los baños públicos también son fuente de contagio para tener infecciones urinarias? Bueno, dependiendo de las condiciones del baño público, sí, efectivamente. Si no hay una higiene adecuada y si a veces las damas, porque todavía yo he observado, tienen la mala conducta de sentarse en el baño público, que no debe ser, obviamente van a contraer infección urinaria con facilidad. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, entonces parece mentira, pero mira, tenemos ya más de una hora conversando, Nancy. Yo te agradezco nuevamente. Les recuerdo que los datos de contacto de Intihuatana Pharmaceutical se encuentran en la línea que está pasando. Hay otra pregunta más. ¿Dónde consigue los lactobacilos que usted está indicando y que nos ayudan a disminuir las infecciones? Bueno, los lactobacilos vienen en presentación químico-farmacéutica, es un producto que tiene un nombre propio. No es el momento para difundirlo, pero creo que en su momento a la paciente habría que hacerle su receta adecuadamente y sugerirle en la cantidad que ella necesite, ¿no? Pero es un producto farmacéutico, ¿no? Así es, ¿no? Hay varias presentaciones y yo creo que eso sería motivo de una consulta y mencionar también que Europronium contiene una importante cantidad de lactobacilos, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya vamos llegando al final de esta reunión. Nancy, quiero agradecerte enormemente a nombre de Intihuatana Pharmaceutical la aceptación de la invitación para esta reunión. Esperamos comprometerte en una siguiente reunión donde podamos hablar, tal vez enfocarnos un poco más en los varones. Esta vez hemos orientado toda la reunión a comentar los cuidados y las consecuencias principalmente en mujeres. Seguramente que podremos tener una siguiente oportunidad para hablar de problemas específicos del varón, probablemente hiperplasia de próstata, en fin. Estaremos atentos también a las sugerencias del público que nos acompaña para poder programar una siguiente reunión. Gracias, Nancy. Te agradezco a nombre nuevamente de Intihuatana Pharmaceutical. Agradezco a todas las personas que han participado en esta reunión y los esperamos en una próxima reunión virtual. A seguir cuidándose más que nunca. Siempre el distanciamiento social es importante, el lavado de manos frecuente, el uso de mascarilla también y salgamos solamente cuando es necesario. Evitemos visitar inclusive a la familia, a los amigos, precisamente porque los queremos y porque nos preocupan. Ahora el amor se debe, y ya estamos cerca, no falta nada, Nancy, para el Día del Amor y de la Amistad, expresemos nuestro amor de formas creativas con aquellas personas que no viven con nosotros. Muy bien, entonces nos despedimos. Feliz Día del Amor y de la Amistad, que tengan un excelente fin de semana y que sigamos sanos. Gracias a todos por la asistencia. Muy buenas noches. Gracias.